Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la cuarta semana del curso Feminismo y Nueva Constitución realizado por la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con ABOFEM. Esta semana es titulada Los derechos sociales en clave feminista. En esta oportunidad nos acompaña Camila Musante. Ella es abogada de la Universidad Mayor y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Hola Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Montserrat, ¿cómo estás tú? El gusto es mío de poder participar de estas clases. Gracias Camila por estar con nosotros. Bueno, tal como lo señalaste, es súper importante contarles que esta videoclase va a estar dividida en dos. Así que por favor cuéntanos de qué se va a tratar esta primera clase, esta primera parte. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar sobre derechos, vamos a hablar sobre garantías, vamos a hablar sobre libertades, vamos a hablar sobre algunos conceptos y definiciones que hay que precisar antes de entrar en el terreno en concreto de qué significa una perspectiva feminista para los derechos sociales y antes de analizar el caso de estudio, por cierto, que nos va a dejar bien en claro en un caso práctico cómo aplica esta teoría. Excelente, muchas gracias. Entonces, damos inicio a tu presentación. Bien, como ya les adelantaba un poco de qué hablaremos en este video hablaremos de derechos, de garantías y de igualdades y haremos algunas precisiones sobre las definiciones de qué se entiende por garantías e igualdades. Los derechos sociales, por una parte, son una serie de derechos que permiten que las personas puedan desarrollarse en autonomía e igualdad. Por eso es que vamos a tratar el tema de las igualdades y qué significan. En una perspectiva feminista, esto solo como adelanto, debieran orientarse estos derechos a ser un presupuesto material para un buen vivir. Se tiene que asegurar a todas las personas por igual las condiciones para su desarrollo personal. Y actualmente tenemos un problema, un conflicto en la Constitución de 1980 y es que solo tenemos asegurada una igualdad formal. ¿Qué quiere decir esto? Que está reconocido en el texto de la Constitución de 1980 la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, pero se desconoce la particularidad de las diferentes mujeres y sus situaciones y en la práctica y en lo sustancial esta igualdad no se cumple o no se concreta. Así que por eso es que decimos que tenemos que avanzar hacia una igualdad sustantiva para que estos derechos sociales, que como ya adelantaba debían ser estos presupuestos para un buen vivir, se puedan concretar y puedan ser exigibles al Estado. Ahora, ¿qué entendemos por derechos fundamentales y constitucionales? Que muchas ser definidos como los atributos individuales y sociales que son inherentes a la dignidad humana. Constituyente quiere decir ha estatuido como derechos de forma directa o de forma indirecta y que los preserva de su alteración o vulneración por otras normas que vayan abajo de la Constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Y esto mediante un conjunto de garantías jurídicas existentes actualmente, ¿ya? Así que, dicho lo anterior, aclaremos enseguida qué entendemos por garantías constitucionales. Y estas garantías son un conjunto de medios o de mecanismos que el ordenamiento jurídico establece para la protección, para la tutela, para la efectividad o la salvaguardia de los derechos fundamentales que recientemente mencionábamos de qué se trata. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1989, ojo con esa declaración que dice del hombre y del ciudadano y no nos incorpora, señala que toda la sociedad que no asegura garantía de los derechos ni determina la separación de poderes no tiene constitución.
Y en ese sentido, la diversa naturaleza de los derechos fundamentales implica una expresión de garantías de todas las dimensiones que pueden dar efectividad a una garantía de no jurisdicción de carácter general, una garantía de no jurisdicción de naturaleza especial y una garantía nacional jurisdiccional. Y ahí encontramos las legales y las constitucionales. Voy a volver un poquito atrás para hacer mención de una parte cuando estábamos explicando de qué se trataban los derechos, las garantías y las libertades. Bueno, hay que tener presente que las constituciones tienen dos partes, una dogmática y una parte orgánica, que también es conocida como la sala de máquinas, que es un término que fue acuñado por Roberto Gargarella. En la sala de máquinas vamos a encontrar todos los órganos constitucionales, vamos a ver la regulación de la Contraloría, del Congreso, vemos también ahí el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas actualmente, el Tribunal Constitucional, pero en la parte dogmática nos encontramos con los principios, los valores que infunden a la Constitución y por supuesto los derechos fundamentales que, como decíamos, se entiende que son inherentes a la dignidad humana, ¿ya? Y dentro de estos derechos fundamentales están los derechos sociales. Bueno, y los derechos sociales, como adelantábamos un poquito, no son una serie de derechos son una serie de derechos que le permitan a las personas desarrollarse en autonomía y en igualdad. Y una perspectiva feminista tiene que orientar estos derechos a ser presupuestos materiales para el buen vivir. Ya vamos a entrar a explicar en más detalle de qué se trata esto del buen vivir y cómo se concreta. Y tiene que asegurársele a todas las personas por igual, ¿ya? Bueno, la libertad e igualdad son dimensiones de los derechos y a la vez son principios de carácter positiva, como lo es la autonomía sexual y reproductiva, y negativa, el derecho, por ejemplo, a no ser discriminada o discriminado o discriminada. Las libertades positivas, como la autonomía, son bastante importantes en el caso de los derechos sociales con perspectiva feminista, pues comprenden la capacidad de las personas a decidir o a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Esto siempre va a presuponer que haya una capacidad de voluntad, es decir, de discernimiento de las personas que toman esta decisión sobre sus propios cuerpos. Aquí hablo de personas en términos generales porque esto también no solamente aplica para los derechos sexuales y reproductivos en el caso de las mujeres, sino que también se puede hacer extensivo al caso de la eutanasia, que ya ahí nos vamos a otra área del derecho, más propiamente del bioderecho y de la bioética, pero siempre se exige que para que haya esta autonomía, debo tener capacidad para tomar una decisión. Es decir, esto en derecho se conoce como el requisito de voluntad, así que debo estar en conocimiento y además debo tener la facultad de voluntad de poder tomar una decisión. Y las libertades negativas, como el derecho a no ser discriminada, discriminado, discriminada, lo tenemos actualmente consagrado en la Constitución, pero como mencionábamos, estas son como consagraciones de carácter formal, porque en la práctica no es muy posible tutelarlas, o sea, hacerlas efectivas, y se expresa a través de este principio de igualdad ante la ley, ¿cierto? La Constitución dice los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y se prohíbe a continuación la discriminación de carácter arbitraria y hay una serie de elementos que se pueden considerar como de carácter de discriminación arbitraria, precisamente el sexo, la religión, la orientación política, orientación sexual, etc. Y este derecho
si bien está reconocido, es solamente un reconocimiento formal porque no es hasta cuando tenemos leyes que desarrollan más en extenso que se entiende por discriminación cuando protegemos verdaderamente a los grupos de personas vulnerables y que están expuestas constantemente a discriminaciones, y esas discriminaciones muchas veces se traducen en formas de violencia. Así que nos quedamos una vez más un poco incompletos con el texto constitucional, al menos en esta materia, que la igualdad es un principio que ejerce influencia sobre todas las disposiciones constitucionales. Por eso me interesa ahondar en este tema de libertades e igualdades, porque finalmente la visión que haya sobre las libertades y las igualdades en una constitución va a influir sobre el resto de sus disposiciones. Yo diría que principalmente sobre la parte dogmática, lo que mencionaba antes, sobre el contenido valórico, sobre la visión de sociedad, sobre el tipo de Estado, sobre estos principios que dice que infunden a toda la Constitución y, por cierto, los derechos fundamentales, donde encontramos a los derechos sociales, que es el tema a profundizar en este módulo, en esta clase. Este principio de libertades e igualdades tiene concreción tanto en el derecho público subjetivo como la igualdad ante la ley, que ya lo mencionábamos, que está en nuestra Constitución, la igualdad en la ley y también en la prohibición de discriminación e igualdades de carácter económico. Sería importante hacer mención a qué entendemos como contrapartida de la igualdad, y esta igualdad que estamos reclamando y que estamos exigiendo como una demanda histórica de las mujeres, que es la desigualdad. Y podemos decir que la desigualdad es la subordinación de las mujeres y la dominación masculina. Las inequidades que tienen en común los distintos tipos de desigualdades, o sea, en los distintos ámbitos, ámbito social, ámbito laboral, en ámbito económico, incluso en términos culturales, podemos decir que son la denigración, la humillación, la degradación de la mujer, que se excluyen a personas de los recursos, del respeto, de la credibilidad y de los espacios de poder, que son colectivas también estas desigualdades. Vale decir que podemos ver desigualdades en las mujeres en relación a los hombres, también podemos ver desigualdades de la población LGBTIQ+, también podemos ver desigualdades si lo vemos en materia socioeconómica. Por cierto, también en personas que tienen un origen étnico, y también estas desigualdades son sistémicas y sistemáticas, ¿ya? O sea, que forman parte de nuestro sistema y por otra parte que se reproducen de manera sostenida en el tiempo, de forma sistemática. Las mujeres estamos siendo víctimas de este sistema de desigualdad. Cada inequidad es única, concreta y debe entenderse en su particularidad. ¿A qué voy con esto? Que si bien estas desigualdades son parte de un sistema, en el caso en concreto que se produce una inequidad, hay que evaluar cuáles son los elementos del hecho en concreto y hay que hacer un análisis más casuístico. Y están todas conectadas en algún punto distinto a la generalización. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de sociedad jerárquica, piramidal, si quiere llamársele, y que promueve precisamente la desigualdad. Aquí, para hacer un hincapié sobre esta igualdad sustantiva que se estaba reclamando y que mencionaba anteriormente, supera la formal, o sea, supera al simplemente poner en un texto constitucional las mujeres o los hombres y mujeres son iguales en dignidad y derechos, que eso vendría siendo una igualdad de carácter formal. En cuanto a que la igualdad sustantiva pretende no solamente asegurar la igualdad entre todas, todos y todes, sino que también pretende materializarla. Por ejemplo,
al reconocer expresamente a los grupos especialmente vulnerables o susceptibles de ser discriminados. Ya mencionábamos anteriormente cuáles de estos grupos, no solamente las mujeres, son grupos de especial vulneración o susceptibles o expuestos a la discriminación, que muchas veces se puede traducir en formas de violencia. Y aquí quizás un poco para cerrar esta etapa inicial del módulo, que viene más bien a aclararnos ciertos conceptos que tenemos que tener presentes antes de entrar a analizar la perspectiva feminista o la clave feminista en la que pueden consagrarse los derechos sociales. Finalizamos con algo que venimos repitiendo hace rato ya, que es esto de la discriminación. Qué significa, qué sucede en nuestra Constitución con la discriminación y cuáles pueden ser las mayores consecuencias de los actos de discriminación. Actualmente, la Constitución habla de prohibición de discriminaciones arbitrarias, pero toda discriminación puede ser arbitraria. Y afirmar lo contrario vendría siendo equivalente a que hay una forma adecuada, por llamarlo de alguna forma, de discriminar. Ya, y eso ya es complejo. Estamos consagrando un sistema, avalando, por decirlo de alguna forma, un sistema de discriminación a nivel constitucional. Por eso es que yo mencionaba que no es hasta cuando llegan los cuerpos legales, como por ejemplo la ley Zamudio, que por cierto igual se queda un poco atrás con algunos conceptos, pero viene a dar una bajada sobre qué se entiende por discriminación. No es cuando realmente tenemos una protección a los sistemas de discriminaciones que podemos entender que todas pueden ser arbitrarias. Las acciones afirmativas o las medidas de especial protección son bastante escasas y además ineficaces, por decirlo de alguna forma, pensando en que voy a interponer un recurso de protección. Ahora, si es que quiero ir a un cuerpo legal, como por ejemplo en el caso de la ley Zamudio, donde veíamos estos grupos especiales de vulneración y que están constantemente expuestos a la discriminación y la violencia, tengo acciones, pero que tampoco van a ser muy eficaces por el tiempo que tardan en la tramitación judicial, que eso igual es un factor a tener en consideración en la eficacia de la acción que me va a resguardar no ser discriminada, discriminado, discriminada. Y en una constitución feminista, aquí para empezar a adelantar un poco de lo que vamos a ver en esta parte 2, la prohibición de discriminar y la obligación del Estado de realizar acciones afirmativas ante grupos especialmente vulnerables o susceptibles de ser discriminados debe quedar consagrada. Eso es lo que quizás un mínimo, muchas veces nos cuestionamos cuáles son los mínimos con los que vamos a enfrentar un debate de carácter constitucional, y al menos en el tema que veníamos tratando de las libertades, de las igualdades y por consecuencia la discriminación, creo que debe estar en un texto constitucional este resguardo en cuanto a las discriminaciones que ya sabemos que afectan principalmente a los grupos especialmente vulnerables y que se ven expuestos a la discriminación y a lo que esto puede traducirse, que puede terminar con consecuencias lamentables y fatales. Damos con esto por cerrada esta primera parte. Ya nos tocará entrar en profundidad, analizar los derechos sociales en clave feminista y, por cierto, el caso de estudio para que podamos ver en concreto cómo se traduce toda esta teoría y se aplican los conceptos recién realizados. Camila, muchas gracias. Te agradecemos por estar hoy día con nosotros y compartir tus saberes, y damos así el cierre a esta primera parte. Y a todos ustedes que nos están viendo, los esperamos en la segunda parte de esta videoclase. Salud.